Un saludo a todos los cristianos que me ven a través de este medio. Dios les bendiga grandemente. Siempre desde que yo me he dedicado mi vida al cristianismo, a buscar a Cristo, a Dios, a conocer de Dios, a estudiar las Sagradas Escrituras, a tener conocimiento, a profundizar en las Escrituras, ¿va? A escudriñarlas por medio del poder de Cristo, ¿va? Para tener la mente de Cristo, ¿va? Para echar raíces profundas en la vida eterna, para echar mano a la vida eterna. De manera que siempre que he tenido ese propósito y ese deseo de leer la palabra de Dios y de entenderla y tratar de expresarla a la comunidad cristiana, a las iglesias de Cristo y a la gente que no es cristiana para que conozca el mensaje de Dios, ¿verdad? De manera que la clave del éxito para la vida eterna en el mundo es el conocimiento profundo en las Escrituras. Aquel que rechaza el conocimiento, aquel que no busca el conocimiento, aquel que no le pide a Dios sabiduría, aquel que no entiende la palabra de Dios, dice, a estos el Señor Jesucristo les llama indoctos, que tuercen el camino de Dios. Les llama insensatos, ¿verdad? Les llama ciegos, guía de ciegos. A los que no profundizan en las Escrituras les llama tienen la vista muy corta. Aquellos que no pueden profundizar en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo les dice, Satanás les ha puesto un velo un velo que les oscurezca el entendimiento. Es decir, el Señor Jesucristo les dice, Satanás les ha cegado el entendimiento. Es impresionante la manera en la que, bueno, este video lo quise hacer con la única finalidad de dar este mensaje importante para la comunidad cristiana y para los que están buscando a Dios, ¿va? Estamos viviendo unos tiempos de mucho engaño, ¿verdad? de mucha falacia, de mucho poder engañoso por medio de Satanás. Inclusive dice que es tan poderoso y tan grande el engaño de Satanás, dice que arrastra grandes líderes de las iglesias de Cristo, ¿verdad? Y se lleva congregaciones enteras que creen que están haciendo lo recto cuando realmente están haciendo lo contrario a lo que Dios pide. Y todo esto es por medio de rechazar el conocimiento, ¿va? Por medio de que Satanás les hace creer que si tú tienes conocimiento en las Escrituras es malo. Que si tú te crees un sábelo todo en las Escrituras, o así les dice, ¿va? O un sabio, dice, eso no es humildad, que eso es pecado. Y entonces decidí hacer este video y esta predicación para hablar sobre ese tema, para recalcar lo importante, lo súper importante que es que tú profundices en las Escrituras y que tú tengas un entendimiento profundo en las Escrituras. Seas predicador o seas simplemente cristiano oyente. Tanto como el cristiano, anciano, diácono, tanto mujeres que oyen en las iglesias de Cristo, cristianos, dice, de todo tipo de que ya se han bautizado y han emprendido un camino, un peregrinar en este mundo y han emprendido el camino al cielo. Dice, es necesario que profundicen lo más que puedan en las Escrituras, ¿verdad? Pero Satanás les está metiendo la idea de que es soberbia, que tú profundices en que es pecado, que porque los fariseos profundizaban las Escrituras. Bueno, déjame decirte que los fariseos no profundizaban las Escrituras, ¿verdad? El que profundizaba en las Escrituras era el Señor Jesucristo y los apóstoles.
Ellos tenían un entendimiento profundo en las Escrituras. ¿Quién soy yo? ¿Quién pues dice la gente que soy yo? Le preguntó el Señor Jesucristo a Pedro, a sus discípulos, ¿verdad? Y algunos decían, no, pues algunos dicen los que no profundizaban en las Escrituras, los que no podían entender las Escrituras, no podían tener la respuesta correcta. No, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿va? Otros dicen que eres que Elías, ¿va? Otros dicen que eres algún profeta o que eres, o sea, puras respuestas incorrectas le daban al Señor Jesucristo. Otros dicen que Jeremías, y así diferentes tipos de personajes. Bueno, y luego le dice, ¿y tú, Pedro? O sea, tú que has estado aquí conmigo, tú que desde que estás conmigo estás bien atento a mis palabras, porque tú dijiste, Señor, ¿a quién iremos si solamente de ti sale la palabra de vida? Bueno, ¿y tú qué dices, Pedro? ¿Tú qué dices de mí? ¿Quién soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te hizo que profundizaras en las Escrituras, y gracias a esa profundidad que tuviste por medio del Espíritu, a través de la palabra, dice, tú vas de aquí en adelante vas a echar más raíces en la vida eterna, ¿va? De tal manera que es imposible que Satanás te arrastre a la muerte o te arrastre a separarte de mí, gracias a que pudiste profundizar en las Escrituras. De manera que los que profundizaban en las Escrituras no eran los fariseos. Ellos creían que profundizaban en las Escrituras, se la pasaban todo el día estudiando las Escrituras, pero no podían profundizar debido a que hacían malas obras. Y cuando tú haces malas obras, dice Dios que Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a todo lo que es malo, a todo lo que no es del agrado de Dios, Dios empieza a apartar de ellos, ¿verdad? De manera que cuando Dios se aparta de ti, tú ya no puedes profundizar en las Escrituras. Tú ya empiezas a tener un entendimiento erróneo en las Escrituras. Tú ya no puedes alcanzar a profundizar en las Escrituras, sino que tu vista se vuelve corta porque el Señor se ha apartado de ti, sino que tu velo, tu entendimiento, se te vuelve entenebrecido, oscuro, de manera que ya no puedes profundizar en las cosas de Dios, ¿verdad? Puedes pasártela todo el día si quieres leyendo la palabra de Dios. Los fariseos daban clases, predicaban en las sinagogas, ¿va? Adiestraban, dice, pero cada vez como su comportamiento no era de acuerdo a la voluntad de Dios, su entendimiento ya no podía extenderse a lo que estaba adelante, que es el Señor Jesucristo. Su entendimiento ya se les estaba acortando. Si antes profundizaban, dice, ahora ya no estaban profundizando. De manera que Dios se empezó a apartar de ellos, ¿verdad? Bueno, hay un mal entendimiento. Como los fariseos, dice la Biblia que eran doctores de la ley, la Biblia dice eran, o se creían, ¿verdad? Que sí eran en un tiempo, dice, pero debido a su mal comportamiento, a que hacían malas obras, Dios resiste a los soberbios y se aparta de él. Bueno, la Biblia, Cristo dice que ellos eran de entendimiento, de mirada corta. Ellos no podían profundizar en la palabra. Ellos no podían entender más la palabra de Dios. El apóstol dice que el Espíritu Santo se les embotó. Es decir, ya no pudieron profundizar en la palabra de Dios. De manera que todos los que... ¿Por qué es importante que tú puedas profundizar en la palabra de Dios? Porque si tú tienes la capacidad de profundizar en la palabra de Dios, dice, Satanás no te puede engañar, Satanás no te puede apartar de Dios, Satanás no puede convencerte de que hagas malas obras, porque tú tienes un conocimiento profundo y sabes lo que viene hacia ti si empiezas a obedecer a Satanás, ¿verdad? Pero las personas que no profundizan en la palabra de Dios son arrastrados y destruidos por el mal. A lo menos eso es lo que enseña la Biblia. Oseas 4:6.
Y es que a veces es triste, o sea, yo sé que muchos cristianos, yo sé que hay muchos cristianos que lo hacen en ignorancia, o sea, lo hacen porque fue lo que le enseñaron los papás de los papás de los papás de los papás, y es una creencia errónea que traen desde quién sabe qué tantas generaciones traen arrastrando esa creencia errónea, que profundizar en la palabra de Dios es malo, ¿eh? No todas las congregaciones, te digo, o sea, hay congregaciones o líderes que saben que esto es importante, ¿va? Pero ahorita ya Satanás les está metiendo en la mente a muchos cristianos que profundizar en la palabra de Dios es pecado, ¿va? O que es malo, o que no debe de ser así, ¿va? Cuando al contrario, tú debes de ser un erudito, tú debes de esforzarte por ser un erudito, por ser sabio, por ser entendido y por profundizar en la palabra de Dios con humildad, teniendo en cuenta que somos seres humanos y que no lo vamos a saber todo. Que yo puedo saber algo por medio de la revelación del Espíritu Santo según las Escrituras, lo que Dios quiera, hasta donde Dios lo permita, ¿va? O hasta donde yo lo busque y lo que Dios me vaya dando, ¿va? Pero también, aunque yo sea un conocedor de las Escrituras, no lo sé todo. Puedo aprender de otro hermano, de otro líder, de otro cristiano, puedo aprender algún mensaje de la palabra de Dios. Esto sucede para que no nos caigamos en soberbia y creer que nadie nos puede enseñar o que nosotros todos lo sabemos, sino que Dios hace esto para que nosotros nos demos cuenta de que no podemos solos, somos un equipo. Así como Dios me da revelación en algunas escrituras, también hay hermanos que Dios les da revelación para que yo también pueda aprender de ellos, ¿verdad? De manera que aunque tú seas un conocedor de las escrituras, nunca lo vas a saber todo, ¿verdad? Siempre va a haber algo que yo pueda aprender de otros y otros de mí. A lo menos eso es lo que la Biblia enseña, ¿va? Exhortándose los unos a los otros. Pero ahorita ya Satanás les está metiendo a muchos cristianos en la mente que es pecado tener mucho conocimiento de las escrituras, o que son hipócritas, o que son fariseos los que tienen mucho entendimiento de la palabra, o que profundizan. No, la gente que es del agrado de Dios, y la gente que está de acuerdo con Dios, y la gente en la cual Dios ha hallado gracia, tienen una inmensa profundidad en las escrituras. Te lo digo, no lo vas a saber todo, porque hay más gente que también sabe. Inclusive puede haber gente que sepa más que tú, o tú más que ellos. Solamente Dios sabe cuál es la medida que te va a dar de sabiduría, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios te la va a dar sin reproche, y tú tienes que ser humilde. Porque una vez que caigas en la soberbia, se te va a quitar la sabiduría y vas a quedar totalmente en la ignorancia. Oseas 4:6. Te digo, y es que cuenta que el problema a veces es de que siendo cristianos nos dejamos guiar por lo que piensa el hombre, por lo que piensa el ser humano, por lo que piensa, lo que piensan los demás, aunque no vaya de acuerdo con la Biblia. Y eso es apartarte de la santidad, ¿no? De manera que si un grupito de personas empiezan a decir que es pecado profundizar en las palabras, o que se creen mucho los que profundizan en la palabra, o que es pecado querer ser un erudito de la palabra de Dios, o que es pecado querer ser un conocedor de la palabra de Dios, bueno, es un grupito que va creciendo de personas, y que van haciendo que el pueblo de Dios, en vez de extraer más conocimiento de la Biblia, rechacen el conocimiento. Y así sean destruidos por Satanás. Oseas 4:6. De manera que todos sabemos que el Señor Jesucristo venció a Satanás por medio del conocimiento profundo en las Escrituras. Aunque Satanás lo quería engañar, aunque Satanás lo tentó con la palabra y no lo pudo tentar, porque él tenía un conocimiento profundo en las palabras. Eso fue lo que lo salvó de caer en lazos del diablo o en la tentación de Satanás. De manera que la persona que no tiene conocimiento en la palabra, Satanás lo va a vencer.
Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Ves la importancia de que un líder de Dios y un predicador, un anciano, busque siempre la sabiduría y el conocimiento en la Biblia y que esté bien consagrado a Dios para que su mente pueda estar limpia y tener un entendimiento en las Escrituras, y no solamente en las Escrituras? O sea, déjame decirte que los que poseemos el Espíritu Santo entendemos lo malo y entendemos lo bueno. Podemos profundizar tanto como en la palabra de Dios, como también podemos ser conocedores del mal. Entender el mal no te hace que seas parte de él. Tampoco entender las Escrituras quiere decir que yo sea parte de él, sino hasta que yo lo haga. Si yo entiendo, ese entendimiento tiene que ir junto con el hacer. De esa manera te haces sabio y te haces obediente a la palabra de Dios. Pero déjame decirte que los que poseemos el Espíritu Santo también entendemos el mal en este mundo, porque así es el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, todo. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, ahorita muchos predican que no, es que algunos se creen sabios todos de la Biblia, o algunos se creen eruditos, ¿verdad? Y yo no me quiero creer un erudito, ¿verdad? Y algunos se creen que son muy profundadores, que profundizan en la palabra de Dios, como queriendo dar a entender que es malo ser erudito, queriendo dar a entender que es malo el conocimiento, que es malo profundizar en la palabra de Dios. Es decir, dándole un mal significado a algo que es bueno. Hay de que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. De manera que yo como oyente, cuando yo empiezo a escuchar a alguien que dice, no, es que yo no quiero ser un erudito, o yo no quiero saberlo todo, o sea, yo no quiero profundizar en la palabra, o que es malo profundizar, bueno, a mí ya me estás metiendo en la idea, no es necesario tanta palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que es necesario mucha palabra de Dios, que el siervo de Dios, tanto como el que predica y el que está como oyente, sean empapados de la palabra de Dios para que podamos ser vencedores sobre Satanás, ¿verdad? Pero si yo empiezo a menospreciar, empiezo a desacreditar el conocimiento, la profundidad, dice, entonces yo le estoy abriendo una puerta a Satanás para que venga y me venza a mí y venza a todos los míos, ¿verdad? De manera que una persona cristiana que está bien empapada de la palabra de Dios y que siempre está bien atento, queriendo saber más y más y más para el beneficio de él y el beneficio de su comunidad cristiana en donde está, bueno, este es un hombre de acuerdo, del agrado de Dios. Así es como Cristo pudo vencer a Satanás, por medio de la palabra de Dios. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, pues te va a pasar como los fariseos y vas a ser vencido por Satanás. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí no dice, fíjate bien, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Es decir, pues yo no quiero ser un erudito, es decir, pues no es necesario profundizar. Es que los fariseos profundizaban. No, los fariseos no profundizaban. La Biblia dice que eran cortos de entendimiento. La Biblia dice que su entendimiento de ellos estaba cegado. El que profundizaba eran los apóstoles y el Señor Jesucristo, y fueron los que se salvaron, y todos sus seguidores, porque ellos profundizaban la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Aquí no dice porque no tenía. Aquí no dice mi pueblo fue destruido porque no tenía. Aquí dice le faltó. Es decir, tenía cierto conocimiento, pero le faltó. Como nomás quiso poquito entendimiento, dice, no quiso ir a la madurez, no quiso avanzar.
no quiso extenderse a lo que está adelante, de manera que vino su adversario el diablo y lo venció, porque le faltó, no dice no tenía, dice le faltó, ya no quiso avanzar adelante, ya no quiso pedirle a Dios en oración: Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento, el cual la da a todos sin reproche. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, no se esforzó, no quiso profundizar, lo vio como pecado cuando era bueno. Hay de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. De manera que es importantísimo, pero súper importantísimo, que seas humilde y un conocedor de la palabra de Dios. Te lo digo. O sea, aunque nosotros estudiemos la palabra de Dios, nunca lo vamos a saber todo. Porque hay hermanos que quizás te pueden enseñar algo que tú no puedes comprender, que Dios se los reveló a ellos o les dio entendimiento, ¿va? Para que yo no caiga en soberbia de que crees que lo sabes todo. No, es imposible que lo sepamos todo. Cada quien, Dios les da cierto conocimiento para que entre nosotros nos edifiquemos, ¿va? En humildad para el servicio de la comunidad cristiana o de tu congregación. Pues es importantísimo. El conocimiento siempre ha sido importantísimo en todo. El conocimiento es importante en el trabajo. Imagínate un doctor que no tenga conocimiento. ¿Le tendrías confianza? Lo primero que dices: me va a matar. Lo mismo sucede en la palabra de Dios. ¿Qué pasa con un líder que no quiere el conocimiento? Que lo desprecia, que lo desacredita. Dice, pues se va a perecer y junto con él va a perecer toda la congregación, ¿no? De manera que es importante el conocimiento en la palabra de Dios, ¿no? Y que sí lo hay en las iglesias de Cristo, ¿va? Pero que Satanás no apague ese deseo en mí y en ti de ser más conocedores de la palabra de Dios en humildad para el beneficio tanto como tuyo y como de los cristianos, ¿va? Primera de Corintios 2:10. En ese versículo que acabamos de leer, en donde dice mi pueblo le faltó, es decir, sí tenía cierto conocimiento, pero Satanás lo venció porque le faltó conocimiento. Ya no pudo vencer al diablo porque ya no quiso conocimiento y ya no supo cómo vencerlo, ¿va? Bueno, ese versículo concuerda con el de las 10 vírgenes, concuerda. Dice que las 10 vírgenes, dice, 5 eran prudentes, es decir, 5 estudiaban la palabra, 5 profundizaban en la palabra, 5 querían ser eruditas de la palabra, 5 les interesaba la palabra. Bueno, las otras 5 tenían cierto conocimiento, pero hasta ahí llegaron. Se metieron a las aguas del bautismo, bebieron pura leche espiritual, no quisieron alimentos sólidos, bueno, perecieron. Teniendo la oportunidad de ser recipientes en la cual se le puede llenar aceite, refiriéndose al Espíritu Santo, y si no quisieron llenarse del Espíritu Santo. Todos sabemos que el aceite en la Biblia simboliza el Espíritu Santo, ¿eh? Bueno, 5 vírgenes dice que tenían sus lámparas. Dice, ahí las tenían, dice, pero no las llenaron de aceite. Es decir, no profundizaron en la palabra de Dios. No quisieron ser eruditas en la palabra de Dios. No quisieron ser conocedoras de la palabra de Dios para aplicarlas en su vida y enseñarle a los demás. Bueno, dice que las otras 5 prudentes que tenían su lámpara, dice que todos los días llenaban sus lámparas de aceite. Todos los días estudiaban la palabra de Dios. Todos los días oraban. Todos los días profundizaban en la palabra de Dios. Un ejemplo es el apóstol Pablo. Pablo, la mucha letra te está volviendo loco. Pablo, la mucha letra a ti te parece eso, pero lo que tú no sabes es que yo estoy llenando mi aceite, mi recipiente, mi lámpara, dice, la estoy llenando de aceite para poder que mientras yo esté en un mundo de tinieblas,
siempre haya luz en mí y sepa por dónde debo de caminar. Por aquí sí, por acá no, por allá no. Y mientras nunca se te apague la lámpara, siempre vas a poder ver al Señor Jesucristo. Siempre vas a poder ver por dónde caminar, de manera que vas a llegar al puerto seguro, que es el cielo, ¿va? Pero dice que las imprudentes, es que los fariseos son los que profundizan y perecieron, ¿no? Los fariseos no profundizaron. Si los fariseos hubieran profundizado, hubieran comprendido y se hubieran salvado. Los fariseos eran cortos en cuanto a entendimiento. Eran ciegos, guía de ciegos. ¿A poco un ciego profundiza? Dice, si el Señor Jesucristo te está diciendo que los fariseos eran ciegos, guías de ciegos, te está diciendo ellos no profundizan, no saben nada. El que profundizaba era el Señor Jesucristo y Él le ayudaba a los apóstoles a que profundizaran. Y luego los apóstoles le ayudaban a la iglesia a que profundizara. Y luego esa iglesia le ayudaba a otra iglesia, y luego esa iglesia le ayudaba a otra iglesia, y luego otra iglesia nos ayudó a nosotros, y luego nosotros le ayudamos a otra iglesia. Y esa es la secuencia de los 5 vírgenes prudentes, ¿verdad? Pero las imprudentes, Satanás les mete en la cabeza que nada, no es necesario profundizar. Bueno, no llenes tu lámpara de aceite y vas a perecer por el destructor. Primera de Corintios 2:10, porque a mi pueblo, dice, le faltó conocimiento. No quiso llenar sus lámparas de aceite para poder caminar y no tropezar. Primera de Corintios 2:10. Y es que el diablo les mete en la cabeza de que no, es que si tú no sabes nada eres humilde. Tú di que tú no sabes nada y para ellos eso es humildad, ¿no? Dice que esto, dice, es como nos defendemos de las obras de Satanás, que esto es luz. Y te digo, nunca lo vamos a saber todo. Siempre va a haber personas que nos enseñen y tú puedes o yo puedo enseñar a otras también, ¿no? Pero siempre voy a poder aprender de otras personas. Nadie lo sabe todo en este mundo. Ni aunque estemos llenos del Espíritu Santo, ¿eh? Siempre va a haber alguien de cual nos puede dar una gran enseñanza. Pero es importantísimo profundizar y tener entendimiento en la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:10. Dice Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Dice, todo lo escudriña, hasta lo malo y lo bueno, y todo lo comprende. El Espíritu, los que tenemos el Espíritu de Dios, comprendemos cosas malas y comprendemos cosas buenas. Y entender cosas malas no te hace parte ni pecador, porque Dios nos da entendimiento para comprender el mal, para así nosotros no participar de las malas obras de Satanás. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, ahorita Satanás ya está callando a los cristianos, ya está callando a los líderes, ya les está diciendo, tú no digas nada, quédate callado, no opines nada. O sea, ya no des a conocer lo que Dios te da entendimiento en la sabiduría, quédate callado. Entonces diría Dios, entonces ¿para qué te doy conocimiento si te vas a quedar callado? Entonces ¿para qué te doy entendimiento si no vas a proclamar los misterios o el mensaje de la Biblia, ¿va? A los que están prestos para oír el mensaje de Dios, ¿va? De manera que si te vas a quedar callado, dice, yo comprendo que estás siendo usado por Satanás. A Dios una boca cerrada no le sirve para nada. Para nada le sirve una boca cerrada, ¿va? Una persona que se le concede sabiduría
y no quiere expresarla, no quiere comunicarla para el bienestar de la comunidad cristiana en el mundo, y a Dios no le sirve de nada, va a ser desechado por Dios, se lo va a tomar como cobarde, como que no quiso hablar. Porque aún aunque hablemos cosas rectas en este mundo, aún así a veces Satanás nos mete en problemas para que nosotros nos callemos, para que ya no sigamos hablando más. De manera que en estos tiempos, otra de las armas que Satanás usa para que la palabra de Dios no sea divulgada es callar al cristiano, hacerle creer que es mejor callar que hablar, que expresarse, que no es necesario el conocimiento, que con poquito que sepas, con eso tienes, ¿no? Mi pueblo por falta de conocimiento, dice la Biblia, pereció. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu, del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, cuando ya el Espíritu Santo se te está embotando, y cuando tú ya no quieres nada con Dios, pues Dios dice, pues vámonos. Y tú empiezas a decir que tú ya no quieres ser un conocedor de la palabra de Dios. El diablo te hace creer que es humildad que no seas conocedor de la palabra de Dios, que a eso se le llama humildad, cuando la Biblia a eso le llama indocto, y cuando la Biblia a eso le llama alguien que si está en el pueblo de Dios va a torcer los caminos de Dios, ¿verdad? Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, es decir, no le interesa la palabra de Dios. Es decir, muchos se bautizan en las iglesias de Cristo, pero no se pueden salvar como las 5 vírgenes imprudentes, dice, por falta de que ellas no les era importante la palabra de Dios. No se ocupa, no ocupamos saberlo todo, ¿para qué? Más las 5 prudentes, dice, es necesario saber la palabra de Dios. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pablo, las muchas letras, Pablo, te están volviendo loco. Y no las puede entender. Yo no entiendo por qué te la pasas todo el tiempo estudiando la palabra de Dios, Pablo. O sea, ¿qué tanto quieres profundizar en ella? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mas los que poseen el Espíritu de Cristo y se constantemente quieren andar investigando y están bien interesados en saber más y más de la palabra de Dios. Más y más. Háblame más de Cristo. En cambio, el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En cambio, el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, no quiere decir que porque yo entienda la palabra de Dios aquí en la vida terrenal, a mí nadie me pueda reprender o nadie me puede decir nada, ¿va? O otro hermano que sea conocedor de la palabra de Dios, no quiere decir que nadie lo pueda exhortar, reprender, o que le pueda enderezar el camino, ¿va? Igualmente a mí, ¿va? No, aquí se refiere a que cuando tú mueres y estás lleno del Espíritu Santo, o andas bien en este mundo, y dice, pues nadie te va a decir nada porque andas bien, ¿va? Bueno, pero ahí puede haber una posibilidad de que a veces cometamos un error y nos enderezan los pasos, ¿va? Pero literalmente cuando dicen no es juzgado por nadie, lo que te está dando a entender Dios, aquel que se llenó del Espíritu Santo y de la palabra de Dios va a ser como la reina de Saba, que está sentada en un trono dado por Dios para juzgar a las 12 tribus de Israel, y a ella nadie la va a juzgar porque ella fue sabia, ella se interesó en la palabra de Dios, ella se interesó en la sabiduría de Salomón, de manera que se preparó, se dotó
recibió facultad por medio de Dios y ahora ella, dice la palabra de Dios, está sentada, dice, para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿va? O a muchas naciones del mundo, ¿va? Y ella no va a ser juzgada por nadie, porque ella está para juzgar a los que no obedecen la palabra de Dios, ¿va? Ese es uno de los beneficios, que tú te llenes del Espíritu Santo, ¿va? Que para empezar te esfuerzas por hacer las mejores obras que puedas aquí en el mundo. Te digo, como seres humanos podemos equivocar, exhortándonos los unos a los otros, ¿va? Para poder enderezar nuestros pasos, ¿va? Pero el cristiano que se dota de la palabra de Dios, Dios comprende que tiene la facultad, dice, tanto así que le da tronos para poder juzgar, dice, a las naciones, ¿va? Pero el indocto, dice, pues ese es rechazado por Dios, ¿va? Hebreos 5:14. Muchos piensan que porque tú entiendes cosas malas como cristiano, creen que eres malo, o que eso es conocer las profundidades de Satanás. No tiene nada que ver eso. Cristo conoce las intenciones y las obras del diablo, y eso no lo hace pecador, porque Cristo no peca, nunca ha cometido pecado. Dios conoce claramente, dice, tiene un entendimiento en todo lo que Satanás hace, en todas las obras de Satanás, ¿va? De manera que cuando Dios nos da el Espíritu Santo, nosotros podemos entender las Escrituras y podemos entender las artimañas, podemos entender el mal, dice, pero para nosotros conocer las obras de Satanás, destruirlas y no participar en ellas y no ser engañados por ellas. Para eso el cristiano puede entender el entendimiento del mal, ¿va? Pero entender el entendimiento del mal no quiere decir que tú hayas conocido las profundidades de Satanás. Eso no tiene nada que ver, ¿va? Ahorita te voy a decir a qué se refiere a Apocalipsis cuando dice los que han conocido las profundidades de Satanás. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para las 5 vírgenes prudentes, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y tú te preguntarás, porque ahorita andan ahí muchos engañando, creyendo, haciéndoles creer a otros. Dice que si tú entiendes algo malo, ya eres parte de lo malo, o que tu espíritu no es bueno. No, déjame decirte que el Espíritu de Dios dice que todo lo escudriña. A los que tienen, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De manera que el Espíritu Santo, dice, puede profundizar en la palabra de Dios, puede entender muchas cosas del maligno, obras satánicas, dice, para deshacerlas. Es como, por decir, los boxeadores, cuando se van a enfrentar a su rival, dice, ellos los estudian, miran los movimientos, entienden la manera de pelear de su oponente. ¿Y para qué lo están estudiando? ¿Para qué lo entienden? Para poder vencerlo cuando sea la hora de enfrentarlo. Lo mismo sucede en el cristianismo. Dios nos dio el Espíritu Santo para tener sabiduría en la palabra y también para conocer, entender las maquinaciones de Satanás, para entender cómo opera Satanás y así deshacer sus obras, así destruir sus maldades y no participar y caer en el engaño de Satanás. Para poder vencer a Satanás es que Dios nos da el Espíritu Santo, el cual podemos entender las malas obras de Satanás para hacerle frente y destruirlas. Un boxeador, un equipo de fútbol,
cuando se va a enfrentar a su rival, antes de enfrentarlo, primero lo analiza, lo estudia, lo entiende, lo comprende, su manera de operar. Una vez que lo comprende y se va y le hace frente, y si tiene conocimiento de cómo labora, cómo opera y cómo trabaja, dice, hay las posibilidades de derrotarlo aumentan. Lo mismo sucede en el cristianismo. Dios nos da un Espíritu Santo, dice, para que entendamos las cosas de Dios, para que también podamos entender el mal, dice, y destruir las obras de Satanás, ¿no? Pero a muchos piensan que entender las cosas del diablo ya te hace del diablo, ¿no? O piensan que eres parte de las profundidades de Satanás porque entiendes las cosas del diablo. No, también es una mentira. Eso no es conocer las profundidades de Satanás. Ahorita te voy a decir que es conocer las profundidades de Satanás. Para que no caigas en el engaño de esos satanistas que andan ahí mintiendo y engañando al mundo entero. De que no, es que entiende, es parte de nosotros. No, o sea, los cristianos entendemos el bien y entendemos el mal. Cuando la Biblia dice que seamos ingenuos para el mal y genios, dando a entender, y genios para el bien, no te está dando a entender que no entiendas el mal. No, te está dando a entender que no tengas la capacidad de hacer obras malignas y tengas una gran capacidad para hacer obras buenas. Eso es lo que está dando a entender, ¿no? O sea, que entiendas lo malo, te des cuenta de las maquinaciones de Satanás y mires el fin perverso y indeseable que causan las obras de Satanás, y no las hagas. Sean ingenuos para no hacer, no en cuanto a entender, para no hacer, más genios o buenos para hacer el bien, ¿no? A mí me da mucha tristeza cuando voy cuando veo a algunos cristianos, ¿verdad? O sea, me da una tristeza, dice, o sea, unos expertos en hacer obras del diablo siendo cristianos, o sea, son unos genios. La Biblia dice, sean ingenuos, no, dice, Satanás los ha vuelto unos maestros del engaño, pero maestros del engaño, ¿va? Unos genios para hacer trampas, para hacer artimañas, para hacer caer en el error al otro, ¿va? Y poder disimularlo, ¿va? Y poder decir, no, es que tú piensas mal, va, mira, tú pensaste esto, pero era esto, vamos a, se hacen Satanás los ha hecho unos genios en cuanto a la maldad. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, sean unos ingenuos para hacer obras del mal, pero sean unos genios, sean buenos, entendidos para hacer obras buenas. En cuanto a conocimiento, te digo, los que tenemos el Espíritu Santo podemos comprender el bien y podemos comprender el mal. Y comprender el mal no te hace ser parte de ello. Pero el alimento sólido, las 5 vírgenes prudentes, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí Cristo le dice a los que están como las 5 vírgenes imprudentes, que no quieren llenar sus vasijas de aceite porque tienen miedo a que les digan soberbios, porque quieren que les digan, ay, va, él sábelo todo, o ay, mira, se cree mucho. Bueno, a ellos Cristo les dice, llénense de conocimiento para que sean vencedores sobre Satanás. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Dice, es decir, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección. Dice, esfuérzate por el conocimiento, esfuérzate por profundizar en las escrituras, si no, nunca vas a llegar a la perfección, si no, nunca vas a llegar a la madurez, si no, no vas a ser vencedor sobre Satanás, si no, vas a trompezar, vas a dejar de ver a Cristo, y ya una vez que no lo puedas ver, te va a pasar lo que los fariseos. Dice, los fariseos, dice, aunque tenían a Dios enfrente, no lo podían distinguir, por falta de que no profundizaban en la palabra de Dios. Apocalipsis
2:24. Y ahorita muchos hermanos andan diciendo que no, que ellos no quieren conocer mucho de la palabra y creen que están agradando a Dios por decir eso. Cuando la realidad de las cosas es que Dios al ver esto dice, ya están retrocediendo. Ya Satanás los está engañando. Ya Satanás los está volviendo atrás. Antes, en las predicaciones, en las iglesias de Cristo, tenían la costumbre de que te predicaban con una pasión. O sea, los predicadores te predicaban con pasión, con celo, con fervor. Se podía sentir, todavía algunos lo siguen haciendo, algunos, pero a algunos Satanás les está ganando la partida. Porque les está haciendo creer que eso es soberbia, que eso es malo. Cuando Satanás lo que quiere lograr, que en estos tiempos en los que se está viviendo mucho pecado y mucha desobediencia a la palabra, ellos quieren que tú seas muy suave en la manera de hablar de Cristo. Que seas muy tolerante, que seas muy suave, muy pasalón cuando prediques, ¿va? De manera que la mayoría de los predicadores ya se suben no todos, ¿va? Hay algunos que siguen con su pasión de predicar, con su convencimiento al hablar y hacer recapacitar a la hermandad. Algunos todavía no han perdido ese don, ¿verdad? que se les ha dado. Bueno, se les aconseja que no se dejen que Satanás se los arrebate, ¿va? Satanás empieza a criticar a las personas para desanimarlas y que ya no hagan lo que antes hacía bien. Satanás tiene la capacidad. Dice la Biblia que tiene un gran poder para engañar. Dice, te hace sentir que estás mal cuando en verdad estás en lo correcto. Es que mira, tú hablas así con mucha pasión y le metes mucho. No, dice, dale calmadito. Bueno, Satanás quiere que en las predicaciones, dice, quieren que sean suaves, ligeritas. Dice, de manera que no se infunda el temor de Dios para que pequen y no obedezcan la palabra. De manera que tú ahorita ya en su mayoría a los predicadores ya no los ves como antes, apasionados, dice, entregados a la predicación, insistentes, como no tenías una idea, insistentes. A cada ratito paraban los himnos, a cada ratito, y eso era muy bueno, buenísimo. El que lo siga haciendo bien, ¿verdad? Porque no se ha dejado vencer por la influencia de Satanás, ¿verdad? Ya Satanás le está pagando la pasión a muchos predicadores, ¿verdad? De manera que muchos predicadores ya se suben al púlpito. Hermano, Dios le bendiga grandemente, hermano. Que la paz y el amor de Dios sea con usted. ¿Querrá acompañarme a leer un versículo de la Biblia? ¿Qué opinas, mi hermano? Y tú dices, ay, ¿qué onda con esto? O sea, en vez de que animen al pueblo de Dios, ¿va? En vez de que saquen esa pasión, en vez de que motiven al pueblo de Dios, ¿va? Que lo hagan reflexionar, que lo hagan recapacitar, ¿no? Pues tienen miedos de ser criticados por el diablo, que hablen mal de ellos y que los vean como que si fueran, como si fueran imperativos, como si fueran, como si estuvieran predicando airados, con enojo, ¿no? Dice, simple y sencillamente es una pasión, un celo por hacer recapacitar al pueblo de Dios, al amado pueblo de Dios. De manera que yo me acuerdo que antes, en los himnos, a cuenta, el predicador predicaba, su pasión, le ponía pasión. Y hay algunos que hablan así, tienen una voz muy calmada, ¿va? Pero pues así son ellos, ¿va? Y tratan de motivar al pueblo de Dios, ¿va? Pero hay algunos, dice, que ya no lo quieren hacer porque tienen temor a la crítica de los demás, ¿va? Y luego cuando te rodean psicólogos y psiquiatras y tú crees que tienen la razón cuando no tienen la razón, ¿va? Que tú quieres, por agradarlos a ellos, dejas de ponerle pasión a las cosas de Dios, ¿va? Dejas de ponerle fervor, dejas de tener celo, te roban el celo, ¿va? Te empiezan a criticar, ¿va? Y no, es que tienes que hablar suavecito, despacito, ¿va? No, o sea, a veces no es tanto que hables como enojado o fuerte, sino que hay pasión, hay motivación. Imagínate un instructor, cuando por decir vas a una carrera, ¿va? De esas alguna carrera de 5K o de 10K, ¿va? Bueno, tú siempre que vas a una carrera de esas, a mí me gusta mucho correr, ¿va? Ya tengo mucho tiempo que no participo en una, ¿va? Pero yo me acuerdo que antes cuando iba a esas carreras, sigo corriendo, ¿va? Pero ya no participo en esas carreras, ¿va? Pero me acuerdo que cuando yo iba, siempre ponían a un animador, ¿va? Imagínate, o sea, pues te tienen que despertar, o sea, porque a veces tú llegas ahí a la carrera, pues a veces te levantas en la madrugada, a veces llegas todo apachurrado ahí en donde se va a iniciar la carrera, ¿va?
Normalmente donde se inicia, normalmente también ahí termina, ¿va? Entonces se da cuenta que en donde se inicia la carrera, siempre hay un motivador, ahí va, un motivador. Bueno, todos, hay algunos que llegan, como es en la mañana, como se levantaron de madrugada, o tal vez es desvelado, a veces llegan todos apagados, todos apachurrados, así, o sea, nomás llegan a presentarse porque pues sienten el compromiso de estar ahí, ¿va? Bueno, de manera que necesitan a alguien que los despierte, alguien que los motive, ¿va? Imagínate que les pongan a un animador, a un animador que les ponga ahí, ¿cómo amanecieron todos? ¿Bien? ¿Creen que tengan ganas porque según él te pone a calentar, va, te despierta para que participes en la carrera y ya vayas calientito, va, ¿no? Imagínate un animador, ¿va? Ay, qué hermoso, qué bonito. ¿Tienes ganas de hacer ejercicio? No, dice, se suben, dice, y hablan con todo. Se siente la energía, la motivación. Y buenos días, ¿cómo está? Gente de Monterrey, ¿va? Ánimo, raza, y vamos a hacer un calentamiento. Y le ponen pasión, y le ponen empeño, le ponen ganas, le ponen un amor y un deseo de hacerlo de la mejor manera posible, ¿va? De manera que te transmiten ánimo. Vas tú todo apachudado al verlo, no, pues te despiertas y te motivas, lo sigues y luego entras en calor y te vas a la carrera y participas y le empiezas a echar ganas gracias a la motivación que te transmitió esa persona. No olvidando que alguien lo está observando, porque su trabajo es motivar a los que fueron a participar en la carrera, ¿va? De manera que si yo lo contraté y yo veo que no los motiva, pues córrenlo. Bueno, sucede lo mismo en las iglesias de Cristo. No se les olvide que el Señor Jesucristo nos está viendo y que el predicador tiene la responsabilidad de motivar, de despertar, de abrirle los ojos, de animarlo al cristiano a que combata todos los días de su vida el pecado y se anime a hacer lo bueno, ¿va? Pero como Satanás no quiere que la iglesia de Cristo haga lo bueno, empieza a apachurrar a los predicadores, empieza a cortarles la inspiración, les empieza a decir que hablen, es que tienes que hablar bien suave porque eso es humildad y eso es buena educación. Les empieza a meter cosas, o sea, ideas, y se empiezan a llenar de temor para no ser criticados o que vayan a ser rechazados por no obedecer las órdenes de Satanás, ¿va? De manera que ya tú te subes al púlpito, hermanos, y Dios les bendiga grandemente, no se preocupe, usted es bien hermosa, y a cuenta que a veces ya no exhortan, ya no hay pasión, ya no hay nada. Te digo, algunos predicadores lo siguen haciendo, ¿va? Pero Satanás lo que quiere es suavizar las cosas de Dios para que el hombre no se anime, no despierte y se quede dormido y se muera espiritualmente, ¿va? De manera que yo me acuerdo que antes, en las iglesias de Cristo, en los himnos, a veces lo paraban hasta 3 veces un himno, o sea, y a veces cuando se acababa la prédica, es que cuenta que en la iglesia de Cristo se canta un himno de invitación, todavía que el predicador ya había motivado a la congregación, todavía se canta un himno por si alguien, para estimular a la persona, para animarla, para incitarla, para atraerla a las aguas del bautismo o a una restauración, a que pidan oración. De manera que el himno es para motivarlo aún más de la pasión que el predicador le puso en la prédica. Y yo me acuerdo que antes hasta 3 himnos se han aventado en una predicación cuando se acaba. 2 veces han cantado el mismo himno o 2 himnos diferentes y a cada rato lo paran. Y a ver, una pausa, ¿va? Y empezaban a motivar al pueblo de Dios, empezaban a insistir. Bueno, eso ya también el Satanás ya lo está pagando en las iglesias de Cristo. Porque Satanás está buscando la forma que ahorita las cosas de Dios se tomen a la ligera, se tomen a lo más suave, todo tolerante y todo pasable, ¿va? Y que no haya tanta insistencia, para que así el cristiano se entregue al pecado y ya no haya un temor de él en Dios, ¿va? De manera que sucede lo mismo con los que quieren profundizar en la palabra de Dios, con los que quieren tener entendimiento de la palabra de Dios. Satanás les dice que no es necesario, que eso Dios que Dios no quiere que tú comprendas eso. ¿Cómo que Dios no quiere que lo comprueba? Pues la Biblia dice que toda la escritura de Dios dice es útil para el ser humano, para toda buena obra. Entonces, ¿cómo me dices tú que esto Dios no quiere que lo entienda? Si Dios no quiere que lo entienda, entonces ¿para qué lo escribió? Te va a decir Dios,
¿y a ti quién dijo que yo no quería que lo entendiera? Entonces, ¿para qué se lo escribí? Dice, yo les escribí la Biblia porque la Biblia les es útil aquí en el mundo. De manera que ustedes esfuércense por orar, por consagrarse, por hacer obras rectas delante de Cristo para yo darles entendimiento y ustedes puedan enriquecerse por medio de la palabra del Espíritu Santo. Llénense como las 5 vírgenes prudentes, llénense de la palabra, profundicen en la palabra de Dios. Apocalipsis 2:24. Pero Satanás les mete un chorral de ideas en la que erróneas, ¿verdad? Que ni siquiera son ciertas. Es que los fariseos profundizaban, los fariseos no profundizaban. Los fariseos, dice la Biblia, que tenían su entendimiento, era muy corto. Dios dice que los fariseos eran ciegos, guías de ciegos. Entonces, ¿dónde está la profundización? ¿Dónde profundizaban? Si eran ciegos, guías de ciegos. Un ciego ni siquiera puede ver, ni los cerquitas podían ver. De manera que los que profundizan la palabra de Dios son los que son de acuerdo al agrado de Cristo y los que buscan a Dios. Esos son los que profundizan y se salvan y que no son arrastrados por el engaño del diablo. Apocalipsis 2:24. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bueno, aquí lo que el apóstol Juan te está dando a entender y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Aquí no se está refiriendo a que tú tengas entendimiento en cosas del diablo. Nosotros como siervos de Cristo y como el Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender cosas o obras de Satanás, pero para destruirlas y no hacerlas. Bueno, aquí cuando dice y no han conocido las profundidades de Satanás, se refiere a las personas que han sido cristianas y luego después se apartaron de Dios, se entregaron a una secta diabólica, a una secta que adoran a Satanás y rechazaron el Espíritu Santo al aceptar a ser miembros de una secta satánica. Es decir, por decir, el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio, dice que cuando se bautizó, cuando Juan lo bautizó, dice que el Espíritu Santo descendió a él en forma de paloma, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo permaneció en él, ¿verdad? Bueno, luego dice que el Espíritu Santo se lo llevó al desierto a ser tentado y probado por el diablo. Bueno, una vez en el desierto, lleno del Espíritu Santo, fue tentado por Satanás. Bueno, Satanás le ofreció ser parte de él. Satanás le dijo, divórciate de Dios y únete a mí. Es decir, si Cristo hubiera aceptado adorar al diablo y hubiera obedecido a Satanás, hubiera aceptado los reinos y el poder que Satanás le ofreció poder y le ofreció los reinos de este mundo, si postrado me adoras. Bueno, en cambio de eso, dice, tú te tienes que divorciar de Dios y te tienes que entregar a mí. Bueno, Cristo ya se había bautizado, Cristo ya iba lleno del Espíritu Santo, Cristo poseía el Espíritu Santo. Bueno, si Cristo le hubiera dicho que sí a Satanás, él se hubiera unido en una relación muy íntima y poderosa al diablo, ¿verdad? De manera que al hacer esto, el Espíritu Santo en inmediato se va de Cristo y ya no lo puedes recuperar. Solamente una vez, desde el Antiguo Testamento, solamente una vez puedes obtener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el cual es el sello que indica que eres propiedad de Dios. Si tú pierdes ese sello o lo apagas, ya no lo puedes recuperar. No hay segundas oportunidades en cuanto al Espíritu Santo. Es decir, solamente una vez puedo poseer el Espíritu de Dios. Solamente una vez en estos tiempos, por medio del bautismo, se me da una vez el Espíritu Santo. Si yo lo apago, si yo me uno a una secta satánica siendo cristiano, el Espíritu se va de mí
porque no se lleva el espíritu de Dios con el espíritu del diablo. Ambos chocan y se apartan. Uno huye del otro, ¿va? Y el otro no quiere al otro. No pueden estar juntos, no tienen de acuerdo en nada. De manera que si tú, siendo cristiano, te hiciste miembro de una secta satánica y luego dices, oye, siempre ya no, fíjate que siempre ya no, ya mejor me regreso a Cristo. No, ya no puedes. Ya se te embotó el Espíritu Santo. Ya te uniste a una secta que pertenece al diablo. Dice, ya la conociste, ya te uniste a ella, ya no puedes otra vez recuperar el Espíritu Santo. Bueno, dice aquí, cuanto no, pero a vosotros y a los demás en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, fíjate bien, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Bueno, en Adán y Eva se decía en el Antiguo Testamento, dice que cuando Adán conoció a Eva, ¿a poco no la conocía? ¿A poco no sabía que ella existía? ¿Cómo que no conoció? Bueno, lo que te está dando a entender, Adán Adán conoció a Eva, se dice, en cuestión de relaciones íntimas. Bueno, lo más íntimo, la conexión más profunda que puede haber entre un hombre y una mujer es el tener relaciones sexuales. Eso es lo que lo une más fuerte. Eso es lo que armoniza más. Eso es lo que se hace el uno para el otro. Y ya no son más dos, sino son unos en un mismo cuerpo, el uno y el otro. Bueno, entonces cuando se conocen, se unen en relaciones. Es decir, cuando tienen relaciones sexuales, el hombre y la mujer, en el Antiguo Testamento dice, y conoció a su mujer. Es decir, se profundizó, se relacionó íntimamente y profundamente y tuvieron relaciones sexuales, ¿va? Es decir, cuando tú te unes a una pareja, vas a tener relaciones sexuales. A eso se le llama conocer a tu pareja. Cuando ya la conocías, o sea, ya sabes quién era. Bueno, pero conocer se le llama a que tú profundices más en ella, te arraigues más a ella, tengas un compromiso más con ella, te consagres más con ella, y a eso se le llama la conoció, es decir, profundizó más en ella. Bueno, lo mismo sucede cuando dice aquí los que conocieron los que conocieron las profundidades de Satanás. Dice, a los que se entregaron a Satanás teniendo el Espíritu Santo, dice, y otra vez quieren volver a ser iluminados, ya no pueden. Dice, es decir, Cristo teniendo el Espíritu Santo, Satanás se le apareció y le dijo, divórciate de Dios y cásate conmigo, conóceme a mí. Te digo, no en cuanto a entendimiento, porque Cristo entiende todas las maquinaciones del diablo y la Biblia lo dice, no, sino en conocerme. Bueno, en que conozca al diablo se estaba refiriendo Satanás, en que tú divórciate de Dios y únete a mí, porque en este mundo tú te puedes unir al diablo o te puedes unir a Cristo, ¿va? De manera que si tú te unes en casamiento a Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, tú conoces a Cristo, ¿va? Bueno, sucede lo mismo con el diablo, ¿va? Si tú te unes a una secta satánica, ellos hacen ritos, hacen bautismos diabólicos, ¿va? Hacen un ritual, dice, para que tú te unas a Satanás, ¿va? Entre un grupo de satánicos, ¿va? Y así hay muchos cristianos, en la actualidad lo hay, que siendo cristianos se han entregado al diablo y ahí andan en las iglesias de Cristo, ¿va? Haciendo males, haciendo daño en las iglesias de Cristo y haciendo malas obras y asimulándolo, ¿va? Cuando ellos verdaderamente son del diablo. Bueno, otros quieren regresar, dice, pero ya no pueden tener el Espíritu Santo porque la palabra de Dios lo dice, ¿va? De manera que conocer las profundidades de Satanás no significa que tú entiendas, significa que tú fuiste parte de una secta satánica y ahora quieres volver otra vez a Cristo cuando ya no se puede, ¿va? Dice, Cristo lleno del Espíritu Santo se fue al desierto, fue al desierto llevado por el Espíritu Santo. Ahí lo tentó el diablo. El diablo le ofreció casarse con él, pero divorciarse de Dios. Si tú no te divorcias primero de Dios, no te puedes unir a mí. Bueno, Cristo tenía la opción de divorciarse de Dios y casarse a Satanás, y Satanás le iba a dar riquezas, ¿va? Pero Cristo decidió mantener su relación con Dios y rechazó casarse con Satanás.
siguió fiel a Dios, siguió fiel su casamiento con nuestro Padre Dios. ¿Va? Así también nosotros tenemos un casamiento con el Señor Jesucristo. Nosotros no nos podemos unir a Satanás, porque si nos unimos a Satanás ya no vamos a recuperar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente una vez lo puedes tener. Si se va de ti, olvídate, no lo vas a poder recuperar. Hay algunos que ya se les embotó y ahí andan en las iglesias, pero ya están muertos. Unos duermen, otros ya han muerto. Refiriéndose a los que están en la iglesia de Cristo. ¿Va? De manera que si tú, siendo cristiano, te digo porque pasa y va a pasar. ¿Va? Hay satanistas dentro de las iglesias de Cristo, ¿va? Que andan convirtiendo en lo oculto sin que nadie se dé cuenta a cristianos al diablo. Y también hay personas del diablo fuera de las iglesias de Cristo que están arrastrando cristianos a ser los miembros de élites satánicas y divorciándolos de Dios y casándolos con el enemigo. A eso se le llama profundizar en las profundidades de Satanás, no en entender. Porque la Biblia dice que nosotros los cristianos que poseemos el Espíritu de Dios entendemos tanto lo malo como lo bueno. Hebreos 6:4. Y te digo, a veces yo creo que esto era necesario a hablarlo, explicarlo, para que no haya ahí confusión, ¿va? Entre lo espiritual, ¿va? Y que es necesario, dice, poseer conocimiento de la palabra de Dios, ¿va? Porque ahorita, pues, lamentablemente estamos rodeados de mucho engaño y de mucha maldad, ¿va? Y muchos están siendo arrastrados por el engaño de Satanás porque no quieren profundizar en la palabra de Dios. Porque piensan que es de humildes, el diablo les ha hecho creer que es de humildes no profundizar en la palabra de Dios, cuando es todo lo contrario. Los soberbios son los que no quieren profundizar en la palabra de Dios, que eran los fariseos. Y los humildes, los mansos, los agradables a Dios eran los que profundizaban en la palabra de Dios. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es decir, se divorciaron de Cristo y se unieron a Satanás y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, aquí dice, y recayendo sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es decir, la única forma de que tú vuelvas a poseer el Espíritu Santo es a través del arrepentimiento y del bautismo. Dice, y solamente así puedes recibir el Espíritu Santo. Pero si tú ya lo hiciste una vez, no lo puedes hacer por segunda vez. Solamente una vez puedes hacerlo en tu vida. Si tú pierdes el Espíritu Santo, ya no lo vas a poder recuperar, ¿va? De manera que aquí los hebreos, dice, se habían dado cuenta que como que algo no estaba bien, como que habían perdido el Espíritu Santo, ¿va? Entonces ellos insistían, no, es que pues lo queremos otra vez, ¿va? No, dice, ustedes ya fueron y se unieron a Satanás, rechazaron el Espíritu Santo, ahora quieren que otra vez vuelvan a ser iluminados, ya es imposible, dice, no pueden otra vez volver a ser bautizados, arrepentirse, volver a ser bautizados para volver a recibir el Espíritu de Dios y exponer el nombre de Jesucristo que sea vituperiado, ¿va? Es decir, Cristo te da muchas oportunidades, tú fallas. Una cosa diferente es fallar, caer y que Dios te siga dando oportunidades. Otra cosa diferente es que tú hayas embotado el Espíritu Santo por unirte a una secta satánica y luego quieras volver a venir a recibir el Espíritu de Dios, ¿va? Y luego en aquel tiempo, como los apóstoles tenían un entendimiento bien profundo y se daban cuenta, no, este ya no tiene el Espíritu Santo, ¿va? Y entonces, bueno, quiero recuperarlo otra vez. No, dice, es que tú ya fuiste y te uniste, profundizaste en las profundidades de Satanás y otra vez quieres volver a recibir el Espíritu Santo por medio del bautismo. No, dice, ya no. Muy diferente es aquel que peca, lo reconoce, dice, pero no se ha divorciado de Dios todavía, no se ha entregado a Satanás, sino que viene, se arrepiente y es restaurado. Es muy diferente a una persona que es miembro de una secta satánica, se une a través de ritos satánicos y luego pierde el Espíritu Santo por hacer eso y luego se da cuenta que cometió un error y luego quiere volver a ser iluminado. Y muchos ahí andan en las iglesias de Cristo
Ya muertos y ya desiluminados por ahí andan, man. Y te digo, o sea, es algo muy peligroso que ahorita se está viviendo en el mundo entero, man. Nomás fíjate cómo la gente se tatúa una serpiente, cómo se le da mucha promoción al 666. Quiere decir que anda mucha gente uniendo a seres humanos al diablo, ¿va? Y a cristianos, divorciándolos de Cristo, uniéndolos al diablo, ¿va? Y ahí andan en las iglesias de Cristo algunos de ellos, ¿va? Jeremías 33:3. Por eso siempre es bien importante estar bien atento a la palabra y profundizar, para que no seas arrastrado por el diablo y que te haga perder el Espíritu Santo y después ya no puedas hacer nada. Más la importancia de profundizar. Fíjate bien que Dios ordena que profundicemos en la palabra de Dios, lo ordena Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, para que puedas echar raíces profundas en la vida eterna y el diablo no te aparte, ¿verdad? Santiago 1:5. Muchos piensan que los fariseos profundizaban en la palabra de Dios. No, hombre, si los fariseos profundizaran en la palabra de Dios, se hubieran salvado. Pero como no pudieron profundizar, no pudieron conocer a Cristo, se perdieron. Y se les embotó el Espíritu Santo por no alimentarlo, por no crecer, por no avanzar. Hasta la misma palabra de Dios dice, dejen los rudimientos de Cristo, dice, y vayan hacia adelante a la perfección. No que dejes a Cristo, sino que vayas a la madurez, a la perfección, avances más en cuestión espiritual, profundices en la palabra de Dios para que te puedas salvar. Si estoy rodeado de diablos y estamos viendo que la bestia está creciendo en el mundo y se le está dando mucha creencia a los satánicos, pues con más razón, todo eso es engaño, con más razón necesito yo profundizar más en la palabra de Dios. Pero el diablo les mete en la cabeza a los cristianos que no es necesario, cuando es necesario. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios les bendiga.